Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra conferencia sobre COVID. Los viernes a las 12, no se la pierdan, por favor. Esta es la penúltima conferencia. La última es el próximo viernes con el doctor Manuel Ordorica, quien es demógrafo. Y ya para cierre vamos a tener una mesa redonda con los conferencistas que, bueno, tengan disponibilidad para estar en la mesa redonda. Yo sé que están muy ocupados y que no siempre tienen tiempo. Y bueno, ya se los estaremos comunicando por las redes, por Facebook, etcétera. Bien, entonces es un agrado y un honor presentar a la doctora Carmen Cerruz, quien es médico cirujano y partero por parte de la UNAM, especialidad en pediatría por parte de la UNAM también, y con un curso de alta especialidad en cardiología pediátrica en el Centro Médico Siglo XXI. También tiene un diplomado en enseñanza y ha participado en diversos congresos pediátricos y cuenta con una certificación por parte del Consejo Mexicano de Pediatría. Trabajó en el IMSS y continúa trabajando como médico particular a la fecha. Y bueno, ella también ha estado atendiendo casos de COVID, entonces bueno, ella nos va a platicar desde el punto de vista médico todo esto de COVID, que es lo que nos está aquejando hoy en día. Muchas gracias, doctora, y sea usted bienvenida. Gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes. Empezamos. Mire, la plática se llama COVID-19, lo que la gente debe de saber. Yo creo que esto es importantísimo porque hemos oído muchísimas cosas al respecto del COVID y resulta que a mí me da la impresión que la gran mayoría de la gente no entiende qué es lo que está sucediendo con este patógeno que nos está aquejando a nivel mundial y que nos está pegando terriblemente. Entonces vamos a tratar de que esto sea lo más simple posible de explicar, aunque es muy difícil, pero vamos a tratar de que sea lo más simple posible, ¿sí? Bueno, como antecedentes tenemos que la enfermedad, como ya lo sabemos, inicia en Wuhan en diciembre de 2019. Hasta marzo del 2020 la OMS lo declara una pandemia y de ahí en adelante pues ya tenemos toda la historia que sabemos. Tenemos una incidencia importante, vamos a dar los datos a nivel de nuestro país, que son al día 19 de mayo teníamos para ese momento 235.917 casos con 31.964 casos de fallecimientos en ese día, nada más. Pero el total de casos confirmados es de 2.385.512 y fallecidos 220.746. En comparación a los datos globales, que los datos globales nos dicen que hay 164.244.659 casos confirmados a nivel global, con 3.404.925 personas fallecidas a nivel global, ¿sí? Entonces, la magnitud de esta enfermedad es importantísima, ¿sí? Entonces, tenemos que saber varias cosas en relación a este virus. Quisiera que se fijaran en este esquema, es el COVID, ¿sí? Cómo se ve el COVID estructuralmente, ¿sí? Aquí hay varias cosas que son importantes de mencionar, que ya sabemos que es un virus RNA, con genoma RNA, aquí lo tenemos esquematizado, pero quisiera que tuvieran especial atención a la proteína S, lo que dice Spike, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general esa proteína es la que nos está ocasionando que este virus se pueda introducir a las células humanas, y además es de vital importancia que sepamos sobre esa proteína. ¿Por qué?
porque en general casi todas las vacunas están dirigidas a que se parezcan o que tengan alguna componente de esta proteína para que así se puedan generar los anticuerpos. ¿Sí? Ahora, es importante saber cómo en un momento viene la infección, ¿sí? En la parte superior, ¿no tenemos aquí cursor? Aquí está. Esto es un SARS-CoV-2, ¿sí? El virus. Y esta es la célula. Resulta que muchas de las células de nuestro organismo, en especial los pulmones, los riñones, el cerebro, el hígado, tienen estos receptores que son los receptores de la convertidores de la angiotensina 2. Estos receptores son de especial importancia para este virus porque aquí es donde se acopla. Esta es la proteína S que les comentaba, y entonces este receptor que lo tenemos todo mundo en las células se acopla excelentemente como lo ven aquí, y resulta que es como el virus entra a nuestra célula, ahí ya en nuestra célula divide su RNA, se replica y empieza la formación de más virus, y entonces es como se expulsan más virus hacia el exterior de la célula. ¿Sí? Esta es una microfotografía electrónica de cómo está un SARS-CoV-2, ¿sí? Y cómo está aquí la célula y cómo se está acoplando, ¿sí? Ahora, importantísimo, ¿cómo se transmite? Se transmite de persona a persona, ¿sí? No hay mucha evidencia de que se transmita de animales a personas, pero lo que sí tenemos la evidencia es que se transmite de persona a persona. Y el principal método de propagación son las gotitas de saliva o de flush, que así se dice en medicina, que podemos expulsar a través de la boca o a través del estornudo, ¿sí? Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es como nos podemos contagiar. De tal manera que cuando nosotros estamos hablando, estamos expulsando estas gotitas de saliva, y cuando estornudamos, desde luego, pues hay una expulsión muchísimo mayor. Y si nosotros estamos infectados, resulta que podemos propagar la infección. Entonces, importantísimo, porque vamos a ver más adelante los métodos de prevención de esta enfermedad. Ahora, sabemos que esta enfermedad tiene una incubación de 2 a 14 días. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me expuse al germen y puedo quedar enferma desde el momento en que me expuse y tener un periodo desde 2 hasta 14 días en donde el virus se va a replicar en mi organismo. Y podemos tener muchísimas etapas de la enfermedad, desde ser asintomáticos o preasintomáticos, sintomáticos, y poder llegar a fallecer. Entonces esto es algo importante que reconozcamos, porque me parece que en esto, en el periodo de incubación es cuando hemos tenido muchos problemas, porque la gente piensa que aunque se haya expuesto, si no tengo síntomas, pues no puedo estar diseminando la enfermedad, pero no es cierto, sí se puede estar diseminando la enfermedad. Y la enfermedad ya como presentación clínica, se dice que se puede presentar alrededor del 5º día post-infección, ¿sí? Ahora, tenemos algunas comorbilidades que tenemos que cuidar de manera muy importante. ¿Por qué? Porque hay gentes que son más susceptibles a que puedan padecer una enfermedad grave por COVID. Estos son, ya lo sabemos todos, los pacientes mayores de 60 años, enfermedades crónicas como el EPOC, la diabetes, la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, la hipertensión arterial, ¿sí? En general, todos aquellos enfermos
que tengan alguna enfermedad crónica son susceptibles de tener un proceso mucho más grave que aquellas personas que, entre comillas, sean sanas, sin que esto sea completamente una verdad, porque se ha detectado que hay jóvenes que no tienen comorbilidades e incluso han fallecido. Entonces, esto es algo muy importante. También el estado de inmunosupresión, como aquellos pacientes que tienen leucemias o alguna neoplasia o que reciben algún inmunosupresor, como los esteroides, ¿sí? Por alguna enfermedad como el lupus, artritis reumatoide o algún otro tipo de estas enfermedades, eso nos hace que seamos susceptibles a padecer una enfermedad mucho más grave que la población en general, ¿sí? Ahora, como presentación clínica, podemos tener, ya platicamos que puede ser asintomática, de hecho, se comenta que el 80% de la población puede tener una enfermedad asintomática, y aquí es donde es yo creo que el punto, la punta de lanza. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enferma en este momento, tener el virus en mi sistema, estarlo expulsando, pero no tener ningún síntoma. Entonces, imagínense, el 80% de cada 100 personas, 80 no van a tener ninguna sintomatología. Hay personas que pueden tener una sintomatología leve, una sintomatología moderada y una sintomatología severa. Vamos a platicar de esto más adelante. Bueno, podemos tener enfermedades desde asintomáticas hasta la presentación grave. Sí. Ahora, en medicina tenemos 4 variables fundamentales con COVID, y es el estado de conciencia, la piel, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno y cómo escuchamos tanto su corazón como sus pulmones. Entonces tenemos grados de gravedad, y así podemos definir como el leve, con un buen estado general, el paciente está consciente, platicando con nosotros, con una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una saturación de oxígeno del normales. No estábamos acostumbrados a la saturación. Ámbito, ya sabemos que la saturación se mide con un aparatito que se inserta en uno de los dedos, y que eso nos siempre que esté arriba, mientras más se acerca al 95 es lo ideal, ¿sí? Y la auscultación cardiopulmonar, que tendría que ser normal, que eso ya nos tocaría a nosotros como médicos. Un estado de gravedad o de COVID sería un buen estado general, con una frecuencia respiratoria entre 20 y 30 respiraciones por minuto, pero aquí ya la saturación está entre 90 y 95%. Y cuando nosotros escuchamos el pulmón, encontramos ahí ruidos extraños, ¿sí? Que nos pueden hacer pensar que este paciente está teniendo problemas y que se nos puede poner grave. Y el estado general o el grave es cuando hay un muy mal estado general, el paciente ya no está consciente o tiene alteraciones en que no sabe en qué lugar está, cómo se llama, cuáles son sus hijos, la frecuencia respiratoria está por arriba de 30 por minuto y una saturación de 90, o puede incluso estar menor de 90%, y ya encontramos nosotros que ya no entra aire adecuadamente a los pulmones, ¿sí? Entonces, en este contexto decimos que tenemos la presentación asintomática, la leve, la moderada y la severa, que ya se las explicamos. Ay, ¿y ahora qué? No, estamos para atrás. Ok, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, hay varias pruebas ya, y esto hace una confusión enorme en la población.
La prueba estándar es la de PCR en tiempo real. Esa es el estándar de oro. Esta prueba tiene aproximadamente aproximadamente un 95, 97% de sensibilidad, pero también tiene que tener sus condiciones, ¿sí? Esta prueba no se puede hacer al momento en el que yo diga, ay, me expuse, estuve en contacto con un paciente con COVID, me voy a hacer la prueba, porque ahí es cuando sale negativa, ¿sí? Entonces, tiene que tener algunas condiciones, tiene que ser tomada por una agente experta, se mete un hisopo a la nariz, tiene que llegar hasta el fondo este hisopo, se tiene que hacer un raspado muy fino, se tiene que poner en una celdilla, ¿sí? Como esta, que tiene un buffer, así se llama, en donde se agita el hisopo, que es este palito, ¿sí? Se agita para tratar de dejar la mayor cantidad de virus posible. Se agita aquí, se cierra este frasquito, se agita y se pone en una tablilla en donde nos va a decir si hay material genético del virus o no hay material genético del virus. Y de aquí que podemos tener resultados positivos o resultados negativos. Pero ojo, no todos los resultados negativos quiere decir que no tenemos enfermedad, porque depende mucho, pero muchísimo del tiempo en el que estamos aplicándonos la prueba. Ahora, tenemos que definir sensibilidad porque estas pruebas tienen sensibilidad dependiendo del tiempo en el tiempo en el que nos las estemos aplicando, ¿sí? Entonces, la sensibilidad es la capacidad de esta prueba, de la PCR o de cualquier otra prueba, para detectar la enfermedad en sujetos enfermos, ¿sí? Entonces, la sensibilidad de esta prueba, que es bastante alta, se dice que es de un 36% si nosotros nos tomamos la prueba a los 4 días posterior a exponernos al virus, de un 62% al día del inicio de los síntomas, porque acuérdense que dijimos que esta enfermedad puede ser preasintomática. Entonces, tenemos una ventana de aproximadamente 7 a 14 días en que podemos no tener ni un solo síntoma, y cuando empezamos con los síntomas tenemos una posibilidad de tener la prueba positiva en un 62%. Y cuando iniciamos los síntomas, al tercer día, esta prueba puede ser positiva al 80%, ¿sí? Hay otras pruebas, como las pruebas de detección de antígenos virales por inmunoensayos, que son las famosas pruebas que ahora se hacen en 15 minutos, que también son de raspado nasal, que se ha visto que tienen una sensibilidad alta, pero no tan alta como el estándar de oro, que es la PCR en tiempo real, ¿sí? Sin embargo, estas pruebas que se hacen en 15 minutos son útiles, muy útiles para nosotros como médicos, porque en 15 minutos nosotros le podemos decir al paciente, eres positivo. Y si eres positivo, tienes que tener aislamiento social. ¿Para qué? Pues para que no estés regando el virus y que no tengamos mayor propagación de la enfermedad, ¿sí? Esta tabla es bien importante porque miren, aquí nos está esquematizando cómo en este periodo, aquí está el virus circulando, aquí está cuando empiezan los síntomas en la primera semana, ¿sí? Y cómo aquí las pruebas no son prácticamente útiles. Mucha gente que se ha hecho pruebas, y de hecho mucha gente que se fue a hacer pruebas para irse de vacaciones en Semana Santa, estaban en estos periodos, ¿sí? Y resulta que salieron negativos, se fueron y ¿qué creen? Regresaron infectados, ¿sí? O también en diciembre, ¿sí? Aquí es toda la exposición, el momento en el que podemos tener la exposición al virus, y aquí es la primera semana de enfermedad. Aquí en la primera semana de enfermedad es cuando
al tercer día, entre el tercero y el quinto día, si nosotros nos hacemos la prueba de PCR en tiempo real, aquí podemos tener hasta un 80-90% de probabilidades de que nos salga positiva, ¿sí? Si ya pasan más días, miren cómo va descendiendo, es esto azulito, ¿sí? Va descendiendo la probabilidad de que salga positiva la prueba de PCR, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de pruebas como las de antígenos, ¿sí? Estas pruebas de antígenos, que no es nada más que estar midiendo la IgM, que la IgM son los soldaditos que se producen en nuestro organismo como respuesta a una enfermedad, ¿sí? Pero son los soldaditos de primera batalla, ¿sí? Esos soldaditos de primera batalla no sé, son los que empiezan a luchar y los que nosotros podemos determinar y decir, estos soldaditos son los que nos están defendiendo contra la enfermedad en este momento porque estoy enfermo. Pero hay otros soldaditos esos soldaditos que estuvieron en la primera batalla, van y le chismean a otros soldados que tenemos en el organismo y que esos soldados que tenemos en el organismo se llaman IgG, ¿sí? Como aquí lo dice, los anticuerpos IgG, y esos son son los de memoria. ¿Qué quiere decir? Que estos soldaditos de memoria lo que nos van a hacer es que nos van a decir, bueno, tú ya tuviste la enfermedad, yo ya sé que existe este bichito y para futuras enfermedades te puedo defender, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros empezamos a construir soldaditos que nos defienden contra la enfermedad aproximadamente, miren aquí, a partir de la segunda semana de enfermedad, con un pico máximo al término de la segunda y principios de la tercera semana de enfermedad. Esos son los que nos protegen contra la enfermedad. Y los que nos van a proteger a futuro, que son la memoria, los de IgG, también se empiezan a producir por ahí de la segunda semana, pero tienen su pico máximo casi al final de la tercera semana y no sabemos hasta el momento cuánto tiempo. Los estudios dicen que estos soldaditos pueden permanecer activos hasta 8 meses, ¿sí? Eso es lo que más largo se ha investigado hasta el momento. Todavía no sabemos realmente cuánto nos deja la inmunidad natural. La inmunidad natural es cuando nos da la enfermedad, ¿sí? Entonces, esta tabla de interpretación de la infección es para que ustedes vean, por ejemplo, si yo tengo una prueba de PCR negativa con IgM negativo, quiere decir que no tengo enfermedad, ¿sí? Y que si la IgG está positivo, quiere decir que a lo mejor estuve en contacto con algún tipo de coronavirus anteriormente, ¿sí? Porque la IgG se produce no nada más para el puro COVID, el SARS-CoV-2, se produce para muchos tipos de coronavirus, ¿sí? Entonces, aquí no hay infección, como ven. Ahora, si yo tengo una prueba PCR positiva, pero con IgM negativo y con IgG negativo, quiere decir que muy probablemente yo estoy en una fase de infección aguda de la infección del SARS-CoV-2 y que estoy en un periodo de menos de 2 semanas de la infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues todavía no se empiezan a producir mis soldaditos. Cuando tengo una PCR positiva con una IgM positiva, quiere decir que aquí yo estoy en la fase aguda, fase temprana, ya estoy empezando a producir soldaditos y es a partir de la segunda semana. Cuando ya tengo una PCR positiva, una IgM positiva y una IgG positiva, quiere decir que aquí tengo la infección, más estoy produciendo mis soldaditos que me están defendiendo en ese momento, más ya estoy produciendo los soldaditos que se van a preparar para defenderme en un futuro. Y esta es la fase tardía, ¿sí? Ahora podemos tener otros escenarios en donde la PCR es negativa porque no se detectó por alguna razón, muestra mal tomada, la tomamos en un periodo, como ya explicamos, no adecuado, pero sí tenemos anticuerpos de IgM, ¿sí?
Si tenemos anticuerpos, quiere decir que es muy probable que tengamos la infección y habrá que repetir la PCR, ¿sí? Y si tenemos una PCR negativa, una IgM negativa y los IgG positivos, quiere decir que en algún momento me enfermé, no sabemos cuándo, ¿sí? Ahora, este virus es terrible. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que en general todo nuestro organismo tiene receptores de angiotensina 2, ¿sí? Entonces puede afectar todo, desde el sistema respiratorio, que es lo que más sabemos, y puede tener síntomas respiratorios, gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos, esqueléticos, dermatológicos y renales. Lo que sabemos más, y que todo mundo ya lo sabemos, es que pueden ser desde un cuadro gripal normalito, que puede tener estornudos, escurrimiento nasal, tos, fiebre, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Sin embargo, hay muchos pacientes que debutan esta enfermedad con, ¿qué creen? Con diarrea, ¿sí? Entonces, es triste que no sepamos reconocer que muchos pacientes que tienen algún cuadro gastrointestinal pueden estar cursando con un COVID. Ahora, hay otros pacientes que debutan con problemas cardiovasculares. De hecho, hay pacientes que han fallecido, han tenido infartos súbitos, muerte súbita por infarto, por el COVID, ¿sí? Entonces, y como única manifestación, hay otros pacientes que a nivel cardiovascular pues tenemos arritmias, y hay otros pacientes que tienen deterioro neurológico. Muchos de nuestros adultos mayores iniciaron en esta pandemia con problemas de no sé quién soy, no sé dónde vivo, ¿sí? Y se lo atribuían a que eran viejitos y que se estaban deteriorando por alguna demencia senil. Pero ¿qué creen? Eran problemas neurológicos secundarios a COVID. En relación a músculo esquelético, pues ya sabemos, pueden tener dolores musculares muy importantes. Dicen que son dolores intensos a nivel de las articulaciones, de los músculos. Y a nivel dermatológico, pues podemos tener cualquier cantidad de problemas, se los vamos a mostrar. Y a nivel renal también. A nivel renal podemos incluso hasta debutar con una insuficiencia renal, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar algunas cosas que ustedes deberían de ver para que vean que esta enfermedad no es un chiste. Esto es una radiografía, ¿sí? Normalmente las radiografías de tórax las deberíamos de ver así, oscuritas, ¿sí? Sin embargo, miren aquí, esto aquí se ve como un infiltrado, un moteadito. Esto es una infección por el COVID. Estas son las radiografías, esta es la anteroposterior, la lateral, y miren, esta es la tomografía, y quiero que se fijen, vean la afectación del pulmón, y miren acá, toda la afectación pulmonar que está dejando el COVID en este paciente. Y este paciente lo único que tenía era tos, ninguna otra cosa más, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen en esta tomografía. Así se debe de ver nuestro pulmón, y miren cómo se ve todo blanco, ¿sí? Todo esto es afectación por el COVID, ¿sí? Aquí, acá, acá. Ahora si la vemos en anteroposterior, miren cómo está toda la afectación. Aquí unos pequeños visos de que aquí había pulmón, aquí había pulmón, aquí había pulmón, aquí hay pulmón, pero todo esto blanco quiere decir que esto está ocupado por enfermedad y probablemente esto ya es una fibrosis, ¿sí? Ahora, a nivel cardiovascular, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la infección viral. Esta infección viral nos ocasiona una baja dramática en la oxigenación, y esto aumenta una demanda del corazón de oxígeno, y esto hace que se liberen citocinas, son unas células que liberan sustancias que hacen que haya hipercoagulación
coagulabilidad, o sea, que la sangre se coagule más, que tengamos una desregulación en los receptores estos ECA, que ya habíamos comentado, y que tengamos un efecto proinflamatorio. Y podemos tener secundario a todo esto a nivel cardiovascular, daño a nivel de los vasos, esto es daño endotelial, o sea, nuestros vasos sanguíneos en general del corazón y de todo el organismo se pueden engrosar. Puede haber una ruptura de la placa. Todos tenemos per se una placa que se va haciendo al paso de los años como grasa, como sarro. Ese sarro se puede romper y se pueden expulsar trombos y podemos morir de un infarto por el COVID secundario a esto. Podemos tener daño directo a la célula miocárdica y podemos tener una depresión miocárdica secundario al COVID, ¿sí? Ahora, todo esto puede sucedernos cuando tenemos un problema a nivel cardiovascular. Podemos tener trombos en el pulmón, que eso es lo que se ha visto, que realmente pensábamos que esto era una enfermedad pulmonar. Ahora sabemos que es una enfermedad a nivel de la microvasculatura y que nos ocasiona problemas seriosísimos y nos hace microtrombos en el pulmón, ¿sí? Pero no nada más eso, el virus es capaz de inflamar la célula del corazón y esto se llama miocarditis y se ponen gravísimos los pacientes. ¿Por qué? Porque se mueren las células del corazón. Podemos quedar con insuficiencia cardíaca. Como se inflaman las células del corazón, no nada más se inflaman el músculo, se inflaman todas las células que conducen el impulso eléctrico. Es como si en una casa todo el cableado se rompiera y ¿cómo se llama? Se hinchara, y entonces al hincharse, entonces, en el corazón podemos tener arritmias que pueden ser como taquicardias. Generalmente la gente lo percibe como taquicardias, o el síndrome coronario agudo, en donde se tapan las coronarias y nos morimos de un infarto, ¿sí? Ahora, a nivel neurológico, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que, miren, nosotros inhalamos el bicho, entra por aquí y puede irse directamente hacia el cerebro y afectar nuestras células neuronales, pero no nada más eso, se puede transmitir a través de la sangre y a través de la sangre también llegar hacia nuestro cerebro y a nuestro pulmón, a nuestros riñones, a nuestro intestino. Y a nivel neuronal, ¿qué nos puede ocasionar? Pues bueno, nos puede ocasionar trombosis muy importantes o enfermedades neurológicas serias. Y esto es una tomografía de un paciente con una trombosis de senos cavernosos, en donde los senos cavernosos son unas venas que tenemos todo aquí alrededor, y como aquí va circulando muy bien y de repente, miren, ya no circula la sangre, ¿sí? Y esto es gravísimo. Ahora, vean un paciente con tuvo COVID, aquí está su tomografía de pulmón, cómo tenemos el infiltrado aquí en el pulmón, y posterior a esto empezó a tener estos infartos cerebrales. Toda esta mitad del cerebro se le murió, secundario al COVID, ¿sí? A nivel dermatológico, podemos tener problemas tan pequeñitos como cambios en la coloración de las uñas o estas pequeñas manchas rojas que se llaman pequeñas petequias, o este infiltrado en los niños. Todo esto es infiltrado por el COVID y que pueden semejar cualquier tipo de enfermedad viral, que pueden decir que puede ser un sarampión, una rubiola, y resulta que no, es un COVID, ¿sí? Miren, a nivel de las axilas, todo esto, este infiltrado, es COVID. Y mucha gente ha debutado COVID con estas lesiones, ¿sí? Ahora, quiero mostrarles cómo este paciente es un paciente que tiene aquí problemas
en su tomografía de pulmón por un COVID, y como ya sabemos que esta enfermedad hace microcoágulos, miren qué pasó. Hizo trombosis a las extremidades y miren cómo se empezó a necrosar. Aquí sí quisiera yo que todo esto lo estamos abordando alrededor de los adultos, ¿sí? Porque es supuestamente la población que más afecta el COVID. Sin embargo, a nivel pediátrico, lo que estamos viendo son enfermedades, cierto. Sin embargo, los niños pueden tener este tipo de lesiones de trombosis en las extremidades, y hay muchos niños que si bien no han muerto, pero sí les han tenido que amputar manos, piernas por el COVID. Además, ellos hacen una enfermedad a nivel de corazón que, sin haber padecido muchas veces la enfermedad, nada más por haber estado en contacto con un familiar con COVID, 3, 6 semanas después, tienen una enfermedad que se llama de inflamación multisistémica, en donde el corazón se les inflaman las coronarias, pueden quedar con un corazón dilatado, pueden quedar con cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, no está fácil para los niños, y el mensaje es, yo veo mucha gente en la calle, los papás muy protegidos con cubrebocas y los niños sin cubrebocas. Y dice uno, pero ¿cómo? ¿Cómo crees? O sea, esta enfermedad no distingue. A lo mejor no les va tan mal en que se mueran, pero que vamos a tener problemas, sí vamos a tener problemas, ¿sí? Ahora, con respecto al tratamiento, pues ya sabemos, no hay tratamiento. A nivel mundial se están investigando antipalúdicos, antiparasitarios, anticuerpos mejor, algunos tipos de antivirales. Sí se sabe que las enfermedades graves, sobre todo a nivel pulmonar, tenemos que dar esteroides, anticoagulantes y oxigenoterapia, ¿sí? Y aquí viene lo más importante de esta enfermedad, lo más importante es la prevención, ¿sí? El distanciamiento social debe, el que se han visto que tenemos para que no nos transmitamos la enfermedad. El uso de cubrebocas, esto es importantísimo, ¿sí? El uso de cubrebocas, los de tela defienden a la persona para que si yo estoy enferma, no transmita yo la enfermedad, pero no me van a defender a mí de contraer la enfermedad si uso un cubrebocas de tela. De tal manera que los mejores cubrebocas son aquellos que son aquellos que voy a dejar en el 95 son los ideales. Ahora, se nos olvida que el virus también entra por los ojos, de tal manera que el uso de lentes, gogles o careta es muy importante. Nos debemos de lavar las manos al menos durante 30 segundos para eliminar el virus de las manos y no llevarnos el virus a los ojos o a la nariz. Si no tenemos acceso al lavado de manos, que lo ideal sería el lavado de manos, tenemos que usar alcohol. Se dice que el alcohol gel, sin embargo, hay muchos reportes de que el alcohol gel está adulterado y que no tiene la concentración adecuada. Por eso yo, en lo particular, yo recomiendo que usen aspersores con alcohol al 70%, que eso sí nos quita el virus. La ventilación de espacios es indispensable, ¿sí? Tenemos que abrir nuestras casas, nuestras ventanas, nuestros espacios donde trabajamos, porque lo que sí se ha demostrado es que espacios cerrados hacen que el virus permanezca durante más tiempo que en espacios abiertos, y la probabilidad de que nos infectemos es mucho mayor. Y pues bueno, la vacunación. Ahora,
Tenemos varios tipos de vacunas, las vacunas de virus o bacterias íntegras, la de fragmentos o las en las que usamos material genético. Esto es importante porque tenemos que saber pues más o menos qué es lo que va a pasar con las vacunas que nos están poniendo. En general, cómo se monta la respuesta inmune. Esta es una vacuna. Esta vacuna tiene estos antígenos que son los virus o los pedacitos o el RNA, el material genético que se inyecta. Y entonces hay una activación de las células, de los linfocitos B, que esos linfocitos B los captan y dicen, esto es un virus. Y entonces se empiezan a producir los anticuerpos, ¿sí? Y entonces al producirse los anticuerpos, que son los soldaditos vacunas en México, la eficacia de estas vacunas es esto actual de la pandemia. Lo ideal es, sí. Entonces, les voy a presentar las diferentes eficacias de las vacunas. Por ejemplo, Pfizer y Moderna, que son las que tienen la mayor cantidad de eficacia, que estas son de RNA, ¿sí? Estas son las que se producen con el material genético y tienen una eficacia del 96 y 92% para prevenir la enfermedad, pero del 95%. La de Janssen o la de Johnson, que es la AstraZeneca y la Sputnik 5, todos estos son de adenovirus. ¿Esto qué quiere decir? Que en un virus que comúnmente nos puede ocasionar un cuadro gripal, le insertan un material genético del virus, la proteína S que platicábamos, y entonces nos los inyectan. Y entonces de tal manera que ese virus no nos va a ocasionar enfermedad a nosotros, pero sí nos va a presentar esa proteína S, y al presentarnos esa proteína S, nosotros vamos a generar anticuerpos contra el COVID. La de Janssen, tiene una efectividad del 84% contra la enfermedad grave y contra la hospitalización. Sinopharm, que son las chinas, andan por un 70% contra enfermedad asintomática. Pero ¿qué creen? Tanto Sinopharm como AstraZeneca, que dicen que contra la enfermedad sintomática están bajitas, la OMS dice que con que tengamos arriba de 50% de eficacia es más que importante. Pero aquí viene lo más importante, que estas vacunas tienen aproximadamente un 90% de efectividad contra la enfermedad grave. Eso es importante. Y miren, CanSino, la que les están poniendo a ustedes, tiene una efectividad del 65.7%. Este es de virus vivos atenuados. Esta es la que comúnmente conocemos, la que casi siempre les ponemos a nuestros hijos, la de sarampión, varicela, rubiola, que son virus vivos atenuados, en donde el virus está vivo, pero por algunos métodos lo hacen débil, de tal manera que no nos ocasionan enfermedad, pero sí podemos montar una respuesta inmune. Ahora, en relación a los efectos secundarios de la vacuna, se ha hablado muchísimo de que tenemos problemas muy... Estos efectos secundarios es mínima. Y yo sí quisiera que nos pusiéramos a reflexionar. ¿Por qué? Porque todas las vacunas tienen efectos secundarios. Es mentira que no nos van a dar ningún efecto secundario. Casi todas nos van a dar dolor, enrojecimiento, aquí me falta enrojecimiento, fiebre, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza y diarrea son los efectos secundarios que nos puede dar esta vacuna. Sin embargo, les decía yo de los efectos graves que ya hemos escuchado mucho, es una incidencia bajísima, bajísima, que no vale la pena decir no me voy a vacunar porque es probable que me dé este efecto secundario. Es como si dijéramos que no me voy a vacunar contra influenza porque también me puede dar efectos secundarios serios como
una trombosis, como un Guillain-Barré o como cualquier otra enfermedad. Sí, pero aquí el beneficio de la vacunación es mucho más grande al pensar que nos pueda dar un efecto secundario importante. ¿Qué debo de hacer después de que me vacunen? Evitar hacer ejercicio, ¿sí? El día de la vacunación. Si tienen mucho dolor en el sitio donde les vacunaron, pueden poner hielo durante 15 minutos y tomar algún tipo de analgésico. Aquí se recomienda el paracetamol. Tienen que guardar su cartilla de vacunación. Tienen que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Y si estos síntomas permanecen por más de 3 días, hay que acudir con su médico, por favor. Eso es todo por mi parte, y si hay alguna pregunta, con todo gusto trataremos de resolverla. Muchas gracias, doctora. Sí, de hecho ya tenemos aquí preguntas. Aquí en el chat de Zoom tenemos de Alejandro Martínez, dice, ¿hay alguna biometría hemática que nos indique que tenemos o que tuvimos la enfermedad? Sí, ¿me escucha? Bueno. ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Sí? A ver, aquí hay una pregunta. Bueno. ¿Sí? Hola. Se nos volvió a caer. Bueno, esperamos un poquito a que se vuelva a conectar la doctora para dar las respuestas a sus preguntas. Pueden mandar sus preguntas aquí en el chat, y quienes estén en Facebook. Bueno. ¿Sí? Sí, doctora, ¿nos escucha? Tiene apagado su micrófono. Para decir que tenemos enfermedad. Bueno. Sí. Bueno. Sí, doctora. Sí, entonces, el simple hecho de tener una biometría hacer con la PCR en tiempo real. Ok, con esa prueba podemos saber si tenemos o tuvimos. Allá abajo. Allá abajo. Bueno. Sí, bueno. Sí, díganme. Sí, que con la PCR podemos saber si tuvimos la enfermedad. No, la PCR es para diagnóstico de enfermedad en este momento, pero como comentamos, depende mucho del día de la enfermedad en la que nos hagamos la PCR. Para saber si tuvimos la enfermedad, lo ideal sería tomar anticuerpos, la IgM y la IgG. La IgM nos dice que tenemos la enfermedad en este momento, y la IgG si montamos una respuesta inmune para protegernos a futuro. Muy bien. Muchas gracias. Y otra pregunta también de Alejandro es, ¿qué nos indica una ferritina elevada en pacientes diagnosticados con COVID-19? ¿Una qué? Ferritina elevada. ¿Una qué? Ferritina. No le escucho. Una ferritina. La ferritina. Sí. La ferritina. Ok. Nosotros llamamos a la ferritina, la procalcitonina, todo esto son reactantes de fase aguda. Ahora, hemos visto que en estos pacientes con COVID, la ferritina se eleva de manera muy importante, pero el tener una ferritina elevada no quiere decir que tenemos enfermedad por COVID.
nada más. Entonces, estos reactantes de fase aguda nos están diciendo que estamos montando una respuesta proinflamatoria muy importante y que es muy probable que nos pongamos muy graves si tenemos muy elevada la ferritina. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Aquí otra pregunta que viene de Facebook, de Sin Chelius. Dice, sobre las pruebas, ¿cuál nos puede decir si alguna vez tuvimos, aunque ya no tengamos, creo que ya de alguna manera la IgG. Ajá. La IgG, la toma de anticuerpos en sangre de IgM e IgG, esa prueba nos puede decir si en algún momento tuvimos enfermedad. Pero ojo, habíamos comentado que la evidencia dice que hasta el momento nada más hemos detectado anticuerpos hasta 8 meses después de haber padecido la enfermedad. De tal manera que si padecimos la enfermedad hace un año, y nos queremos hacer anticuerpos, a lo mejor ya están negativos y quiere decir que se desaparecieron, porque la evidencia por el momento dice 8 meses, no más. Muy bien, ¿y si fueron asintomáticos? También, aunque hayan sido asintomáticos, en el COVID parece ser, todavía está en investigación, pero parece ser que mientras más grave es la enfermedad, nos deja más anticuerpos. Sin embargo, los pacientes asintomáticos también montan una respuesta inmune, aunque parece que no es la intensidad, sino es la duración. Les dura mucho menos tiempo. En vez de que les dure 8 meses, puede ser que les dure, no, la verdad estaría yo especulando, pero parece ser que dura menos tiempo. No les puedo decir cuánto tiempo menos, porque eso sí no lo han investigado cabalmente. Muchas gracias. Otra pregunta de Oro Sánchez. Para los niños que desarrollan tantas complicaciones, ¿hay algunas condiciones de salud que padezcan? Por ejemplo, lupus, cáncer, enfermedades del corazón, obesidad, o también hay casos de niños sin ningún padecimiento que presentan complicaciones graves. Sí, en general, pues ya dijimos las comorbilidades, y las comorbilidades también aplican para los niños. Sin embargo, también hemos tenido, como les comentaba, niños sanos que han estado en contacto con pacientes con COVID. Ellos son negativos en pruebas de PCR, pero 4 a 6 semanas montan una respuesta inflamatoria sistémica en donde pueden tener problemas seriosísimos a nivel cardiovascular. Entonces, esto de que a los niños no les da, les da. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pequeñitos. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Adrián Gutiérrez. ¿Qué implica el porcentaje de efectividad de una vacuna? ¿La de Pfizer me protege más que la de CanSino por tener un porcentaje más elevado? En teoría, sí. Sin embargo, este porcentaje de efectividad está en relación a qué queremos proteger. Por ejemplo, estas 2 vacunas tienen un porcentaje elevadísimo de que nos protegen contra que padezcamos la enfermedad, que tengamos una enfermedad sintomática, que nos dé fiebre, tos, diarrea, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, neurológica o renal. Nos protege en ese porcentaje, pero también nos protege en un porcentaje enorme, arriba del 95%, de que no tenga yo una enfermedad grave. Las otras vacunas que tienen un porcentaje como del 60%, entre ellas la CanSino y Sinopharm y AstraZeneca, que nos tienen por ahí del 60-70% de protección, es contra la presencia de enfermedad, de síntomas, de resfriado, de tos, de gripa, de diarrea, pero con que yo padezca una enfermedad grave que me vaya a quitar la vida, nos protege arriba del 90%. Todas las vacunas están con ese nivel de protección.
Ay, Carmen, no escucho. Uy. Perdón. Muchas gracias, doctora. Sí. Otra pregunta de Ivonne Osnola. Si una persona tiene alergias alimentarias, ¿puede vacunarse? Claro, sí. Fíjense que también se dijo mucho sobre todo la vacuna de Pfizer, todos los eventos alérgicos tan importantes que estaba presentando, pero estas personas son extraordinariamente atópicas, estas personas que presentaron problemas alérgicos. En general, esta vacuna de Pfizer está hecha con una cosa que se llama adyuvante. El adyuvante es lo que facilita a las vacunas para que se monte la respuesta inmune. Está hecha con el mismo adyuvante que se hace la vacuna de influenza, de tal manera que las gentes que normalmente nos vacunamos contra influenza año con año, es bien difícil que podamos hacer o montar una respuesta alérgica a la vacuna de Pfizer. Sí. Entonces, pero desde luego que sí, con cualquier vacuna podemos hacer una reacción alérgica severa que incluso hasta nos pueda costar la vida. Por eso es que es muy importante acatar las reglas de que tenemos que quedarnos en el sitio de vacunación por lo menos durante 30 minutos para la observación, sobre todo de decirles a los personas entrenadas si no estamos sintiendo cosquilleo en la garganta, que se nos cierra la garganta, se nos hinchan los ojos, la boca, que todos estos son datos de que estamos montando una respuesta alérgica severa. Pues muy importante conocer todo esto. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, no han enviado más. Cualquier duda, doctora, ¿cómo la pueden contactar? A mi correo electrónico es cerruzcarmen25@gmail.com y ahí con todo gusto todas las dudas las podemos resolver. Bueno, ya si quieren consulta ya es otra cosa. Soy pediatra. Bueno, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido todo esto. Efectivamente, todavía queda mucho camino por recorrer, todavía pueden presentarse cosas inesperadas. Sin embargo, bueno, ya de lo que se ha conocido en este año, como usted nos acaba de explicar, pues ya es un avance. Y sobre todo que está el antecedente de las demás vacunas. Quisiera nada más comentar algo en relación a las vacunas. El que nos vacunemos no quiere decir que no vamos a ser capaces de transmitir la enfermedad, ¿eh? Todavía esto no se sabe. O sea, nos vacunamos y nos protegemos nosotros, ¿sí? Pero no sabemos si en un momento dado nos exponemos al virus, somos capaces de guardar el virus en todas nuestras secreciones y podamos transmitirlas. De tal manera que por eso es importante que la gente que esté vacunada todavía siga protegiéndose con el uso de mascarilla y de careta. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, con esto damos terminada la conferencia de hoy. Recuerden, próxima semana, misma hora, mismo canal. Aquí los esperamos con la última conferencia de este ciclo. Agradecemos mucho a la doctora Carmen Cerruz y a todos ustedes por su asistencia. Gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.